gays tienen derecho a votar, a vivir y a hacer su vida con lo que le dé la gana, ¿oyó? Y eso tiene que estar claro. Ahora, el problema es que el gay no puede meter su cama en mi cama. Ese es el problema aquí. Y ese es el problema, que quieren meter su cama en mi cama. Y lamentablemente esto no va a ser así. Pero el que quiera hacer con su vida lo que le dé la gana, viene un día de juicio final. Nosotros le advertimos que no es así. Pero si no quieren escuchar, pero cuando usted quiere imponer una moral, ya la cosa es diferente. Ya la cosa es diferente. En mi país, aparte de las bromas que hace el latino con los homosexuales regulares, el homosexual vivía su vida, hermano. Vivía su vida. Hermano, no me he olvidado de usted, ¿oyó? No me he olvidado de usted. Vivía su vida. Pero cuando la filosofía de cambiar los parámetros entra en el sistema político, ahí es que tenemos el problema. Ese es el problema. Nosotros no podemos imponer nuestra moral a alguien en su casa. Nosotros podemos advertirle. Ahora, el problema es que ellos quieren imponer su moral en nuestra vida y nuestra forma de hacer las cosas. Y ahí está el problema. No puede ser. No puede ser. Vamos a empezar por lo último que usted dijo, acaba de decir, los reclutadores que se dan dentro del mundo gay. Eso es normal en el mundo gay. Se dan en las universidades, en los centros, en todos lados. Si un reclutador entra a una iglesia, el problema es el liderato. El liderato no está atento. Yo estoy atento en mi iglesia. Y los ancianos están atentos en mi iglesia. Y yo cuando digo, mira, vélame a aquel, porque aquel viene con otra intención. Y no necesariamente gay, vienen a reclutar también de la otra forma. ¿Oyó? Usted tiene que estar atento como líder, si no está atento. Eso es lo primero. Lo segundo, mañana me dijo que era aquí en la marcha de orgullo gay. Pues mire, hermano, eso hay que darle la importancia que tiene. Ninguna. Porque los cristianos algunas veces entramos en unas histerias y le damos nosotros la promoción. Le voy a dar un ejemplo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había un programa muy famoso en los Estados Unidos. Bueno, no, ahora es famoso, era famoso en aquel tiempo, era Casados con Hijos. ¿Verdad? Que era un ataque a la familia nuclear. Mire, hermano, el programa era aparte que era una porquería, muy poca gente la veía, pero los fundamentalistas empezaron a atacar el programa. Nadie lo veía y lo iban a cancelar. Nadie lo veía, hasta que los fundamentalistas lo empezaron a atacar. Cuando los fundamentalistas lo empezaron a atacar, todo el mundo dijo, ¿qué programa es ese? Y lo pusieron a ver, duró 5 años. El programa que lo iban a cancelar, duró 5 años. Y algunas veces nosotros le damos una promoción, a unos pecados que a la gente no le importa. Pero nosotros queremos ser tan moralistas que somos nosotros los que le damos la promoción. Mañana en la marcha que vaya ellos. En Puerto Rico ocurre lo mismo. Van 5,000 personas, de los cuales no todo el mundo es gay, porque ya está comprobado. Pero ¿quién le daba importancia a esa marcha? Pues los fundamentalistas, los moralistas estaban. Había uno que iba allí a firmar. ¿Quién me importa a mí lo que van a hacer? Pero cuando le damos importancia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. ¿Cuál es el error de los hijos del reino? Decía Cristo, que no son astutos como los hijos de afuera. Y nosotros tenemos que ser astutos como los hijos de afuera. Mansos como palomas y astutos como serpiente, dijo Cristo.
en relación a las declaraciones del Papa Francisco. No sea muy ingenuo yo, hermano. Esos son anuncios así leves por lo que viene, tarde o temprano. Vamos a hablar de la infalibilidad papal. Es importante que entendamos la doctrina de infalibilidad papal y sus orígenes para que comprendamos mejor las palabras del Papa Francisco en relación a la homosexualidad y el sacerdocio. El Concilio Vaticano I va tomando forma para el 1864 por deseos del Papa Pío IX, que busca definir el dogma de la infalibilidad papal. Existía una oposición férrea en contra de tal doctrina de parte de un grupo de teólogos y obispos. Entre ellos estaba Lord Acton, uno de los más grandes eruditos católicos del siglo XIX. Decía que Pío IX estaba sorprendido de la oposición a tal definición, no solo fuera de Roma, sino dentro de ella. Me interesa en esta ocasión citar de varios escritos católicos antes de la definición de Vaticano I sobre la infalibilidad. El Catecismo de Controversia, un catecismo, refutación del protestantismo y vindicación del catolicismo. Eso fue un catecismo que surge antes de la definición de infalibilidad papal. Fue publicado para el 1860 por el reverendo Stephen Keenan, con todos los permisos eclesiásticos y apoyado por 4 obispos con diferentes elogios. El catecismo declara: ¿no deben creer los católicos que el Papa es en sí mismo infalible? Respuesta: esto es una invención protestante, no es artículo de fe católica. Ninguna decisión suya puede obligar, bajo pena de herejía, a menos que se reciba y esté garantizada por todo el cuerpo docente, es decir, el conjunto de los obispos de la Iglesia. El mismo catecismo, publicado ya en 1870, después de la decisión de Vaticano I, a favor de la infalibilidad, cambia de opinión y defiende la misma. Ya no es un invento protestante. Así es Roma. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Cómo Roma así sutilmente cambia y cambia sus catecismos. Debate entre el romanismo y el protestantismo. Entre abril y mayo de 1838 se llevó a cabo un debate entre el doctor John Comyn de la Iglesia Nacional Escocesa Presbiteriana y Daniel French, representando al romanismo. En la discusión sobre regla de fe, el señor French declaró: sé que hay algunos teólogos de la Iglesia de Roma que creen que el Papa en lo tocante a materias de fe es infalible. Nosotros no creemos esto. No forma parte de los artículos de nuestra fe. Es más bien repugnante a nuestra fe. Por lo tanto, el catolicismo romano va poco a poco preparando el camino para ir introduciendo doctrinas y dogmas de hombre al margen de la palabra de Dios. De más está decir que los teólogos que en Vaticano I rechazaron la infalibilidad papal, muchos de ellos fueron literalmente aplastados, literalmente. Allí hubo hasta pescosa, ¿vieron? Literal. Y rechazaron la infalibilidad, humillados. Otros abandonaron la iglesia y unos cuantos más, como siempre, vendieron sus conciencias. Esa es la forma que trabaja Roma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijo el Papa Francisco? ¿Qué tiene que ver? Por cierto, los que abandonaron la Iglesia Católica, los teólogos que abandonaron la Iglesia Católica para Vaticano I formaron una iglesia que se llama la Iglesia Católica Antigua. Aunque usted no lo crea, hace una semana yo dije, ¿qué será de esa iglesia? Y me metí en internet y entonces tiene un montón de páginas en internet, pero fui a su declaración de fe y yo no podía creer lo que yo estaba leyendo. ¿Creen en el matrimonio gay? ¿Creen que pueden haber gay en actividad en el sacerdocio? Y yo, mejor se hubieran quedado en Roma, por lo menos, decía yo, que por lo menos ahora lo rechazan. Están peores. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Muy bien. El Papa evita juzgar homosexualismo, pero se opone al lobby gay en el Vaticano. Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Soy un
si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Declaró el Papa Francisco ayer en una inédita rueda de prensa a bordo del vuelo papal tras regresar a Italia. Con estas declaraciones el Papa manifestó por primera vez la tolerancia de las jerarquías eclesiásticas hacia los homosexuales. Sin embargo, el problema no es tener esa tendencia, sino constituir un lobby, un grupo de presión, eso es lo que llamamos lobby. Ese es el asunto más grave para mí, decía Francisco, ¿verdad? Agregó el Papa a los periodistas al responder a una pregunta sobre las denuncias de un lobby gay en el Vaticano, que conspira para acceder a cargos de poder. El Papa, recuerde que como la Iglesia Católica es una iglesia jerárquica, ¿verdad? Jerarquías, usted va adquiriendo poder. Si usted tiene una agenda y adquiere poder en un gobierno jerárquico, pues usted va a poder ejercer influencias. El Papa recalcó que el catecismo de la Iglesia Católica explica de forma muy bella, a mí esas oraciones siempre me traen tantos problemas, el tema de la homosexualidad. Cuando alguien me dice, mire, esto está tan hermoso, ya hay un problema ahí. Sí. Usted ha leído el Sermón del Monte, ¿verdad? Gandhi hablaba del Sermón del Monte. Se llenaba el pecho, ese pobre muchacho. Lo más grande es el Sermón del Monte. Gandhi, en su autobiografía, cómprela y léala, no me crea, niega que Jesucristo es el único camino. Él dice que él no puede aceptar que la salvación es solo por Cristo. Gandhi. Pero habla de maravillas del Sermón del Monte, que ha sido lo más grande que él ha leído. Usted sabe lo que dice al final del Sermón del Monte, ¿verdad? Todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero todo aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, como Gandhi, eso es lo que a mí me molesta cuando oigo qué discurso más bello. Ok. El tema de la homosexualidad. Dice que no se debe marginar a estas personas por eso. Hay que integrarlas en la sociedad. El tono tolerante del pontífice argentino fue considerado importante por representantes del movimiento italiano de defensa de los derechos homosexuales, aunque lo tildan de insuficiente en la sustancia. Nada nuevo desde el Vaticano, solo un cambio de estilo. La sustancia sigue siendo la misma, recalcó Aurelio Mancuso, presidente del movimiento Equality Italia. Hermanos, el discurso de marginación es un cuento que nos han vendido. Yo estudié en la escuela pública, tuve maestros homosexuales, fueron maestros todavía y se retiraron. Tuve jefes homosexuales cuando trabajaba como profesor. Es un cuento que nos quieren vender. Seguimos. Y está en el Catecismo Católico, por cierto. La referencia hecha por el Papa al Catecismo Universal, que no condena la orientación homosexual, sino los actos homosexuales como pecaminosos, obliga a los gays a la castidad sin vida efectiva ni sexual, lamenta Mancuso. El Papa Benedicto XVI reconoció en el libro Luz del Mundo, el Papa, la Iglesia y el signo de los tiempos, la existencia de los sacerdotes homosexuales, también consideraba que no debían ser discriminados. Aunque no por ello la homosexualidad pasa a ser moralmente justa, sino que queda como algo que está contra la naturaleza de aquello que Dios ha querido originalmente. Según la Congregación de la Doctrina de la Fe, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso, por lo que invita a los homosexuales católicos a una vida casta. El mismo principio que el Papa explicó ayer a los periodistas sin entrar en el debate sobre el matrimonio gay, al que la Iglesia se opone rotundamente porque afecta a la fe. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Este paréntesis. Porque si usted ve los documentos de la Iglesia Católica, atacan la vida homosexual y no la aprueban. Pero cuando el Papa dice, no, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Qué él quiere decir con juzgar? Y aquí entra un problema serio con uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Es la confesión.
Y usted dirá, ¿por qué? Sencillo. Si usted es homosexual y el Papa dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? Usted va a ir cada semana al sacerdote. Padre, perdóname porque he pecado. Ayer estuve con un hombre. No, que estoy... Sí, padre. Va la otra semana, no puede juzgar. Cayendo la confesión. Y alguien le puede decir, un buen católico va a decir, sí, pero va a llegar un momento que el sacerdote va a decirle, no te puedo perdonar porque tú sigues. Como todos los católicos que van ahí, con otros pecados, siguen. ¿Qué va a hacer ese homosexual, hermano? ¿Va a ir a otro sacerdote? Ese es el problema de esa declaración. Ese es el problema. Porque Roma no te llama a una vida de cambio. Te va a dar una vida, te llama una vida de sacramentalista. Desde el punto de vista que los sacramentos en sí tienen poder. Cuando la Biblia dice que eres tú que tienes que cambiar. Y ese es el problema de la declaración del Papa. Pero ese es el camino que se está preparando. Posiblemente nosotros no lo veamos.